Bienvenidos a un nuevo video más del Profe Vinicio. Esta vez voy a explicar la semana 3 del proyecto 3 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa de octavo, noveno y décimo de educación general básica subnivel superior, que comprende la semana del 2 al 6 de noviembre. Actividades semana 3. En esta semana trabajarás con asignaturas de lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales, educación cultural y artística e inglés. El tema de esta semana: acciones propositivas que solucionan problemas medioambientales. La actividad 1, criterios para la selección de texto. Esta actividad la vas a trabajar en el área de lengua y literatura. Vamos a hablar un poco de cómo entender los textos cuando lo leemos. Tienes un ¿sabías qué? Dice que acá, mediante tu carrera escolar, debes buscar e investigar información de varios tipos de texto, debido a la gran cantidad de información que tenemos en la época actual. Es necesario que tengas ciertos criterios o guías para poder seleccionarlos, pues podemos decir que nadamos en un mar de información y no podemos perdernos en ella. Debemos desarrollar la habilidad de encontrar la información precisa para cumplir el objetivo que deseamos lograr. Los principales criterios que debemos tomar en cuenta para seleccionar textos científicos son: facilidad de comprensión. Debemos entender el texto cuando lo encontramos. Actualidad. Debemos utilizar textos actuales con información que no derive a menos de 5 años. Cuidar que el tema del texto esté muy relacionado con el tema a investigar. Procura que la información entregada te aporte conocimiento nuevo. Procura que la información entregada en el texto te genere la posibilidad de crearte una opinión propia. Esos 5 puntos que terminamos de leer son muy importantes para que entiendas cuando vayas a investigar un tema relacionado a un trabajo que vayas a realizar. Acá tenemos un ejemplo. Dice que el profesor de Ciencias Naturales de María le ha pedido hacer una investigación sobre posibles soluciones al problema de la contaminación del agua por petróleo. Luego te dice que ayudes a María a escoger el texto más apropiado según los criterios antes mencionados. Tienes 2 textos. El texto 1 habla sobre hongos para descomponer contaminantes de los hidrocarburos. El texto 2 utiliza paja para absorber el petróleo. En el texto 1 dice lo siguiente: que esta propuesta es hecha por el brillante científico Paul Stamets, experto en micología y con amplios estudios en las propiedades de los hongos como agentes que aceleran la descomposición de diversos contaminantes, limpiando el agua. El científico descubrió que los hongos de ostión producen enzimas que redujeron la concentración de hidrocarburos tanto en tierra como en agua contaminada por gasolina o diésel de 10.000 partes por millón a solo 200 ppm en 16 semanas. Entonces el texto 1 te habla sobre una manera de evitar o que no se propague la contaminación del agua o el suelo mediante hongos. El texto 2, utilizar paja para absorber el petróleo. Acá te dice lo siguiente: como muchos sabemos, la paja utilizada en las granjas para alimentar a los animales tiene increíbles propiedades de absorción. Por eso, y quita también por la desesperación frente a la falta de soluciones, se han realizado tentativas para arrojar toneladas de este material a la zona afectada en busca de que absorban el petróleo y luego sea retirada. Autoridades de Florida ya lo han intentado en algunas de sus costas, sin embargo han sido reprochados por el gobierno federal, ya que según algunos especialistas, si la paja llegase a hundir al fondo del mar, simplemente entorpecería las futuras labores del combate y mantendría el mismo nivel de contaminación en las aguas. Este texto habla sobre cómo absorber el petróleo, si es bueno o no. En algunos países o en algunas regiones de algunos países lo han utilizado. Luego vamos a elegir el texto más apropiado según lo que hemos mencionado anteriormente sobre los puntos de cómo seleccionar un texto importante. Acá, según mi opinión, el texto 1 tiene más referencia, nos ayuda más cómo entender y prevenir la contaminación. Luego te dice que hagas un párrafo sobre el texto que has elegido.
yo, como elegí el texto 1, he hecho el siguiente párrafo. La exportación de petróleo, al menos en unas décadas más, seguirá. Prevenir los derrames es un poco imposible, pero existen soluciones después de un derrame como estas: las máquinas para procesar petróleo y hongos para descomponer contaminantes de los hidrocarburos. Entonces acá he terminado la actividad y he aprendido un poco cómo analizar diferentes textos en el momento de la investigación. Actividad 2. Elementos químicos de la naturaleza, ciclos del oxígeno, carbono, nitrógeno y fósforo. En esta actividad vamos a aprender un poco sobre el ciclo biogeoquímico, que se mezcla entre biología y química. Este ciclo lo compone el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Para esto vamos a empezar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere la palabra ciclo? Yo he respondido acá. Ciclo, serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento o fenómeno y que suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir de los cuales vuelven a repetirse en el mismo orden. ¿Sabías que la energía fluye a través de un ecosistema y se disipa como calor, pero los elementos químicos se reciclan? Para esto, vamos a entender un poco qué es el ciclo biogeoquímico. Como lo había dicho anteriormente, está compuesto con el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Cada uno de ellos tiene su ciclo diferente, pero importante para los seres vivos. El carbono es un componente fundamental para los combustibles fósiles. El nitrógeno es fundamental para la agricultura humana. El fósforo es uno de los ingredientes principales, junto con el nitrógeno, en los fertilizantes artificiales que se usan en la agricultura. El azufre se libera a la atmósfera a quemar combustibles fósiles. Una vez que hayas entendido un poco cómo se da el ciclo biogeoquímico en la naturaleza, vas a responder a la siguiente pregunta: ¿por qué los nutrientes químicos deben circular a través de la biosfera? Deben circular para mantener el equilibrio de la vida. Si uno de ellos deja de existir, la vida en el ecosistema también lo hará. Luego tenemos un pequeño dato curioso. Dice que los ciclos están íntimamente relacionados con los procesos geológicos, hidrológicos y biológicos. Sin embargo, el consumo humano ha hecho que se presenten desequilibrios en los diversos ciclos del oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, etc. Debido al uso de combustibles fósiles, fertilizantes para una agricultura intensiva y la deforestación, aumentando las concentraciones atmosféricas y produciendo efectos negativos que afectan el clima y los océanos de la Tierra. En la actividad anterior habíamos concluido de que el ser humano es el mayor causante de que estos ciclos se estén dañando o alterando el proceso, gracias a la contaminación del aire, del suelo, del agua, etc. ¿Qué acciones propondrías para ayudar a que la biosfera y que sus ciclos no se vean afectados? Acá he escrito unas acciones que puedes hacer, ¿no? Reciclar materiales, incentivar el uso de vehículos con motores a gas natural o etanol, evitar la quema de basura o restos agrícolas, reforestar y proteger los bosques, usar energías alternativas, usar combustibles ecológicos. Entonces, esta es la parte donde has aprendido un poco sobre el ciclo biogeoquímico, que comprende el agua, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. En la actividad 3, en el área de estudios sociales, con el tema Desarrollo de los pueblos originarios de América. Acá vamos a aprender un poco sobre este tipo de pueblos o culturas andinas que han existido por mucho tiempo en toda América Latina. ¿Sabías que las culturas americanas más destacadas lograron dejar de ser nómadas gracias a la agricultura y la ganadería? Ellos fueron principalmente los mayas, incas y aztecas. Para guiarte un poco más quiénes fueron estas culturas, puedes leer en la página 54 y 60 de tu texto integrado de estudios sociales de noveno de educación general básica. Una vez que hayas comprendido un poco sobre la cultura que existió en América, vas a crear un tríptico. Un tríptico es una hoja llena de información, con texto, con imágenes,
que te habla sobre un tema en particular. Este tema que vamos a hacer es el siguiente: grandes culturas andinas. Para hacer esta actividad vas a seguir los pasos que están acá. Vas a doblar la hoja de papel bond en 3 partes iguales. En la primera parte frontal crea una carátula sobre el tema y sé creativo, así como está acá, cultura andina. En la primera parte interna incluye la relación entre las culturas y la naturaleza. Acá yo he simulado un tríptico, ¿no? En la primera parte doblada de la hoja te dice que hables sobre naturaleza y cultura. Acá te la dejo. En la segunda hoja vas a hablar un poco sobre las primeras culturas de América Latina. Utilizas imágenes, utilizas texto. Y en la tercera parte de la hoja doblada, grandes culturas andinas. Porque es importante la historia de ellos. Acá también te he dejado una información para que te guíes y puedas hacer tu propio tríptico. Luego, dice que conteste las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Por qué es importante vivir en armonía con la naturaleza? Yo he respondido: es importante vivir bien en armonía, ya que gracias a ella tenemos los recursos para vivir, como el oxígeno puro. Y la otra pregunta: ¿es posible un avance económico y de infraestructura sin dañar la naturaleza? Claro que sí. Tenemos que aprender a vivir sin destruir la naturaleza, ya que ella es inofensiva hacia nosotros y además nos cuida. Podemos aprovechar sus recursos sin destruirla. Entonces te he dejado la actividad aquí preparada para que la puedas realizar en casa. Y acá te he dejado el tríptico. Obviamente acá puedes ver 3 imágenes, pero una vez que dobles en 3 partes tu hoja, la puedes divisar como un tríptico. La actividad 4 en el área de educación artística: mujeres artistas y artesanas. En esta actividad vamos a practicar un poco la información que leímos en el área de lengua y literatura. Vas a investigar sobre diferentes artistas o artesanas, en este caso mujeres, a nivel nacional, conocidas y no conocidas. Luego, una vez que tengas esta información recolectada, la puedes buscar en internet, la descargas, le tomas fotos, etc. Va a organizar la información y a escoger una sola artista, la que más te llamó la atención. Y luego vas a hacer un collage. ¿Qué es un collage? Es un trabajo de imágenes y texto relacionado al tema. En este caso, lo que vas a hacer de collage es todas las actividades que ha hecho esta persona. Si coge, por ejemplo, a una artista en particular, va a buscar fotografía de todas sus actividades y la va a pegar en su hoja y escribir sus obras más importantes. Y al final vas a presentarle este trabajo a tu familia sobre la cultura y sobre las mujeres que han hecho de su parte una artesanía o siendo artistas. Y la actividad 5 en el área de inglés: vas a trabajar un poco sobre sus ideales vacaciones en inglés. Tienes un texto, lo vas a leer con tu profesora de inglés, vas a aprender algunas palabras y luego lo vas a realizar. Y así culminan las actividades de la semana 3 del proyecto 3. Si el video ha sido de utilidad, no te olvides suscribirte al canal del Profe Vinicio. Hasta la próxima.